Adelante, Miguel, cuéntanos. Como bien se ha indicado, me acompañan tanto el ministro del Interior como el ministro de Salud. Quisiera empezar compartiendo con ustedes que, como ya correspondía, nos ha tocado evaluar las medidas restrictivas que hemos adoptado frente a la pandemia ocasionada por la COVID-19. Y como ustedes saben, en la adopción de estas medidas desde el Gobierno de Transición y Emergencia presidido por el señor Francisco Sagasti, siempre hacemos un balance entre lo que significa el cuidado de la salud y la vida de las personas con las necesidades de la economía de nuestras familias. Asimismo, hemos considerado y venimos considerando medidas focalizadas a nivel territorial, en este caso a nivel provincial, y sobre todo tratamos de que las medidas adoptadas en función de los riesgos de contagio sean medidas que respondan a la razonabilidad, es decir, sean medidas de carácter razonable y que puedan ser cumplidas con responsabilidad por toda la población. Del análisis de la información sobre la evolución de la pandemia, podemos compartir con ustedes que se puede notar, y esto también ya lo han dicho varios especialistas, una leve desaceleración en el contagio y también en el número de fallecidos. Si bien estos datos nos arrojan las cifras de los últimos días, de todas maneras son datos importantes que nos ayudan a tener como referencia para los ajustes que hemos efectuado. En algunas provincias, esta mejora en los indicadores es más evidente que en otras. Por ejemplo, en Apurímac se ha desacelerado mucho más rápido el contagio que en el caso de Lima metropolitana. En este sentido, en las provincias con nivel de riesgo extremo, hemos decidido hacer un ajuste a las medidas que están vigentes hasta este domingo. O sea, como todas y todos sabemos, hasta este domingo en las regiones, en los departamentos con riesgo extremo, en las provincias con riesgo extremo, estamos con una inmovilización social obligatoria de naturaleza permanente, con excepción de aquellas actividades esenciales y las regulaciones que ustedes conocen. A partir del día lunes 1 de marzo y por 14 días, es decir, hasta el domingo 14 de marzo, habrá inmovilización social obligatoria y estricta solo por las noches y los días domingos, es decir, el domingo 7 y el domingo 14 de marzo. Estas medidas, por tanto, rigen para o por el lapso de 14 días, como es el periodo que venimos adoptando este tipo de disposiciones. Este esfuerzo por 2 semanas adicionales nos permitirá contar con mayores posibilidades de trabajar por un lado, pero no dejar de cuidarnos y buscar con la inmovilización durante las noches, a partir de las 9 de la noche y hasta las 4 de la mañana, buscar que esta desaceleración continúe. Es decir, no perder este poquito avance que hemos venido ganando, pero entendemos también, luego de escuchar a la población, de escuchar a los diferentes gremios, que es importante ir flexibilizando algunas disposiciones. No obstante, queremos recordar a la población que continuamos en algunas provincias en riesgo extremo. A partir del análisis de la evolución de los indicadores, es alentador también conocer que 14 provincias han salido del nivel de riesgo extremo. Recordemos que hace un par de semanas establecimos, de acuerdo a los indicadores, que eran 32 las provincias que se encontraban en riesgo extremo. De estas 32, 14 han salido de esta calificación. No obstante, hay 6 provincias que han ingresado a una situación de riesgo extremo.
El mapa de nivel de riesgo en relación a la COVID-19 sería, por tanto, el siguiente. Primero, no tenemos ninguna provincia en riesgo moderado. Recordemos que hace un par de semanas las 3 provincias de Madre de Dios estaban en nivel de riesgo moderado, hoy día han pasado a un nivel de riesgo alto. 53 provincias se encuentran en nivel de riesgo alto. 119 provincias se encuentran en nivel de riesgo muy alto y 24 provincias se encuentran en nivel de riesgo sanitario extremo. Hace un par de semanas eran 32, hoy día son 24. Las provincias que se encuentran en nivel de riesgo sanitario extremo son Huaraz en Ancash, Huamanga en Ayacucho, Canchis en Cusco, Huancavelica y Tayacaja en Huancavelica, Huánuco en Huánuco, Ica y Chincha en Ica, Huancayo, Tarma, Chanchamayo, Satipo y Chupaca en Junín, Lima Metropolitana, Callao, Guaura, Barranca, Huarochirí, Huaral en Lima, Maynas en Loreto, Hilo en Moquegua, Oxapampa en Pasco, Puno en el departamento de Puno y Tacna en el departamento de Tacna. Considerando el contexto social y económico, así como la necesidad de reducir la movilidad y las aglomeraciones, hemos decidido adoptar un conjunto de medidas restrictivas específicas. Para el nivel de riesgo extremo, como ya lo adelanté, inmovilización o inmovilidad social obligatoria los domingos. El 7 de marzo y el 14 de marzo. 7 y 14 de marzo. Segundo, inmovilidad o inmovilización social obligatoria durante las noches, conocido como toque de queda de 9 de la noche a 4 de la mañana. Establecimiento de aforos mínimos en el reinicio de algunas actividades comerciales que constituyan en riesgo extremo de contagio. Por ejemplo, en algunas actividades como las visitas de monumentos arqueológicos o centros comerciales o restaurantes o afines se ha establecido un aforo mínimo. Estas medidas requieren que todas las personas nos comprometamos a cumplirlas, pero no solamente requiere de un compromiso individual, sino también de los propios negocios, de las propias empresas, en general, por supuesto, las autoridades públicas, las instituciones que tenemos que velar porque se cumplan las disposiciones adoptadas. Por ello, hacemos un llamado especial a toda la población, a todas las empresas privadas, a las entidades públicas e instituciones privadas, a fin de continuar adoptando estas medidas que, si bien son medidas restrictivas, nos van a permitir realizar nuestras actividades laborales, pero siempre combinándolas con el uso adecuado de los métodos o los medios de protección personal, que los locales o medios de transporte aseguren una adecuada ventilación, evitando las aglomeraciones y evitando también las reuniones y visitas a personas de fuera de nuestro entorno para evitar los contagios. E igualmente hacemos una invocación a los empleadores para que puedan establecer horarios escalonados para el ingreso y salida del personal que hace labor presencial o semipresencial y, por supuesto, continuar implementando el trabajo remoto. Finalmente, queremos hacer una invocación a los alcaldes para continuar apoyando en la fiscalización de los aforos, que es parte de la función primordial que cumplen en la prevención de la pandemia, para lo cual van a contar con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. Quisiera referirme ahora al tema de las vacunas, ¿no? Y al respecto quiero aprovechar esta oportunidad
para afirmar de manera clara y enfática que es falso que el Poder Ejecutivo no haya firmado ningún contrato para la adquisición de las vacunas. En estos días ha habido algunos comentarios en este sentido y quiero recordarles que a la fecha tenemos suscritos varios contratos. Uno de ellos con el mecanismo de COVAX Facility por un total de 13.200.000 vacunas. También tenemos suscrito el contrato con el laboratorio Pfizer por un total de 20 millones de vacunas y AstraZeneca por 14 millones de de dosis, y acuérdense que son 2 dosis por vacuna. Además de ello, ustedes saben que contratamos 1 millón de dosis de laboratorio Sinopharm, dosis que se viene aplicando al personal de salud. También quiero compartir con ustedes que hoy día se ha presentado en el Consejo de Ministros un balance del proceso de vacunación y este proceso, por supuesto que continúa, no se ha detenido y hoy se encuentra conmigo precisamente el Ministro de Salud para ampliar esta información. Igualmente, el día de hoy se ha cumplido con uno de los primeros y muy importantes compromisos que asumimos como gobierno de transición, pues se ha aprobado el documento denominado Bases para el fortalecimiento y la modernización de la Policía Nacional del Perú, que plantea un total de 16 acciones estratégicas con un presupuesto asegurado para su implementación. El ministro del Interior, José Eliche, que se encuentra en la mesa conmigo, va a ampliar esta información. Un aspecto adicional es que hoy el Perú se convierte en el primer país de la región en implementar su plataforma nacional de datos abiertos sobre el proceso de vacunación. A nivel mundial, solo Francia y Reino Unido lo han hecho. Esto representa un importante acto de transparencia para nuestro país y esta plataforma va a estar hoy día disponible para todos ustedes a partir de las 6, 7 de la tarde más o menos. Al terminar el día, la plataforma estará disponible para todos. Finalmente, se han aprobado un conjunto de leyes, se ha declarado en emergencia algunas zonas por razones básicamente climatológicas y estas declaraciones de emergencia han sido solicitadas por los respectivos gobiernos regionales en coordinación con INDECI y, como ustedes saben, esta declaratoria de emergencia permite el establecimiento de un conjunto de medidas de trabajo colaborativo entre las autoridades regionales y locales, con un apoyo complementario desde los sectores de salud, de desarrollo agrario y riego, saneamiento, energía y transportes. Para referirse a los temas vinculados a la emergencia sanitaria, cedo la palabra al ministro de Salud, Óscar Ugarte. Doctor Ugarte. Muchas gracias, Premier. Efectivamente, como ha sido bien explicado por la señora Presidenta del Consejo de Ministros, se han adoptado medidas sanitarias que están fundamentadas en algunas evidencias. Y las principales evidencias que queremos resaltar es una tendencia a la reducción de nuevos casos. Esto se aprecia en todos los informes, tanto los informes oficiales del Ministerio de Salud, como también de distintos investigadores o centros de investigación que están haciendo seguimiento. En todos los casos hay una tendencia a la reducción de los nuevos casos. Como ustedes recordarán, hasta la semana anterior, la cantidad de nuevos casos era un incremento vertical sin ninguna modificación. Por lo tanto, cuando se inicia una tendencia a la reducción, si bien eso no es definitivo, sin embargo,
es un elemento importante en la evaluación general. Lo segundo es el indicador de defunciones. Y como también se informó y se conoce porque todos los medios informan permanentemente, hay una tendencia de crecimiento en la segunda ola que era casi vertical en las semanas anteriores, y lo que se encuentra claramente es una desaceleración de ese crecimiento. Debemos recordar, porque así fue también en la primera ola, que entre la reducción de casos y la reducción de defunciones siempre hay un espacio que son más o menos 2 a 3 semanas. Recordemos en la primera ola, ustedes recordarán el caso 0 y luego otros casos que fueron familiares y personas cercanas, fue en la semana 10, la semana epidemiológica 10, que fue la primera semana de marzo. Las defunciones aparecieron en la semana 12, o sea, hay una diferencia porque obviamente son casos que primero son leves, felizmente la gran mayoría, como se sabe 80%, luego cura, pero hay un porcentaje que pasa a moderado y un porcentaje menor que pasa a grave. Esa evolución es más o menos 2 semanas, a veces 3, y por lo tanto el indicador de mortalidad viene con retraso respecto a la evolución de la enfermedad, de la pandemia. Y aquí lo que se está viendo es una desaceleración del crecimiento de las defunciones, y eso es digamos, un indicador que está en relación con la tendencia a la reducción de los nuevos casos y que nos está configurando una nueva situación con relación a esta segunda ola. Pero un tercer elemento fundamental es que, sin embargo, tenemos todavía una situación crítica a nivel de los hospitales, tenemos una situación crítica en la demanda de oxígeno, en el uso de camas de UCI, y esto es notorio. Entonces, tenemos 3 factores. Uno, hay una tendencia a la reducción de nuevos casos, hay una desaceleración de defunciones, pero todavía tenemos efectos muy serios en la situación de las personas que están hospitalizándose o que están en una situación ya más grave que requieren UCI. Y es por eso que las medidas toman el conjunto de la situación. En primer lugar, hay que seguir protegiéndonos. La señora primera ministra ha explicado bien, y todas las medidas tienden a evitar los contagios, a un comportamiento social que sea de protección, no solo entre las personas, sino familia y la comunidad, y eso, el distanciamiento social, sigue siendo un compromiso muy importante, y aunque se están dando medidas que favorecen las actividades en el plano económico de determinadas áreas, sin embargo, eso no quiere decir que tenemos que bajar la guardia y demás. Respecto a las defunciones, obviamente, lo más importante es cómo reforzamos la atención a las personas para que no lleguen al extremo grave. Y ahí lo que podemos adelantar, y eso se irá mostrando a partir de la próxima semana, es que vamos a hacer un reforzamiento del primer nivel de atención para poder detectar a tiempo, para poder aislar a las personas que estén realmente contagiadas, aislarlas en ambientes especiales para que no contagien a las familias, dar tratamientos y evitar que lleguen a hospital o a que requieran mayor oxígeno. Pero también estamos en condiciones de anunciar que a partir del lunes están llegando las importaciones que se está haciendo de oxígeno desde Chile. Vamos a recibir a partir del lunes estas 40 toneladas semanales que está importando el Perú desde Antofagasta y que van a continuar hasta completar 960 toneladas en los meses siguientes. Puedo anunciar también, aunque en términos generales, y luego les daremos la información, que también va a haber procedentes de Chile
una donación de la Sociedad Nacional de Minería impulsada por 3 grandes empresas, el caso de Antamina, Cerro Verde y Sauder, que va a permitir que recibamos 1.000 toneladas de oxígeno líquido, que también provienen de Chile, pero que son diferentes de estas que vienen de Antofagasta, y eso se suma porque van a ir llegando también 40 toneladas semanales paralelamente a las otras. Y como fue informado ayer, se suscribió un convenio con presencia del señor Presidente de la República y los representantes de la empresa Sauder, un convenio en hilo para igualmente recepcionar 2.500 toneladas de oxígeno a partir de la próxima semana. Entonces, tenemos no solo, digamos, un reforzamiento del primer nivel, sino que vamos a tener a partir del inicio de la próxima semana oxígeno, y eso estamos seguros que va a ir progresivamente reduciendo esta presión y, por supuesto, favoreciendo esta brecha, es decir, el cierre de esta brecha que se ha determinado y que todo el mundo ha podido percibir, de una demanda incrementada y una oferta reducida, que es lo que ha generado toda esta situación, que esperemos que a partir de la próxima semana se vaya reduciendo progresivamente. Entonces, lo que puedo decir de mi lado es lo que hemos señalado, cuáles son los elementos, digamos, objetivos en el análisis y perfectamente demostrables que llevan a tomar las determinaciones que se han hecho, pero además el reforzamiento de las medidas de atención, cuidados y protección desde el primer nivel, pero también en los niveles hospitalarios y el abastecimiento de oxígeno, que en los próximos días van ustedes a comprobar y donde informaremos ya con más detalle la distribución de ese oxígeno. Gracias. Muchas gracias, ministro. A continuación, el ministro del Interior, José Eliche, va a compartir con todos nosotros los mensajes principales de este documento de bases para el fortalecimiento y la modernización de la Policía Nacional. Ministro. Gracias, Presidenta del Consejo de Ministros. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, una de las promesas más importantes que hizo el presidente Francisco Sagasti en la inauguración de su mandato fue la de establecer las bases para el fortalecimiento y la modernización de la Policía Nacional del Perú. Muchas veces, en los últimos años y hasta en las últimas décadas, ha habido intentos de modernizar y fortalecer la Policía Nacional. Por supuesto, estos proyectos o estos esfuerzos se han iniciado desde el Ministerio del Interior. Sin embargo, a pesar que ha habido cierta participación de la Policía Nacional del Perú, no es común que sea la propia Policía Nacional del Perú la que desarrolle este trabajo, porque la idea nuestra es que si la policía se ha de fortalecer y modernizar, esa será tarea de la Policía Nacional del Perú. Es decir, podrá pasar uno y otro ministro y puede venir con nuevas ideas, pero si la policía logra tener un marco de referencia estratégico, y no solamente estratégico, sino también con objetivos puntuales y además financiados, para que con el paso de los años, digamos, en los próximos 10 años, realmente se desarrolle un proceso de modernización, entonces este sí será posible. Lo que hemos intentado ahora es sobre las bases de un trabajo que la propia Policía Nacional del Perú inició en 2019 y que dio por resultado lo que es internamente dentro del Ministerio del Interior y la Policía Nacional se conoce como el MS-30, que es el Plan Mariano Santos al 2030, ¿no? Que es una estrategia en realidad. Sobre esa base se ha construido este nuevo plan
con participación principalmente de la Policía Nacional y de alrededor de 100 organizaciones de la sociedad civil. En un trabajo armónico, acelerado e intenso, se cumplió con presentar, como se había prometido, este plan el pasado 15 de febrero. En esa oportunidad debió verse inmediatamente en el Consejo de Ministros, pero debido a la coyuntura preferimos verlo hoy. Y hoy día se ha presentado, pero no ha sido el Ministro del Interior el que lo ha presentado, sino el Comandante General de la Policía, el representante de los oficiales en el grupo de trabajo y la representante de los suboficiales en este grupo de trabajo. Esa es una nota diferencial e importante. Este plan tiene 6 ejes fundamentales. El primer eje es nuestra gente, ¿no? La policía que se reconoce a sí misma. El segundo es nuestra infraestructura, el tercero es nuestro equipamiento, el cuarto es nuestras tecnologías de la información y comunicaciones, el quinto es nuestra imagen, y este último, que es una innovación con relación a todo lo que se ha hecho antes en materia de planes de fortalecimiento y modernización de la policía, es nuestra institucionalidad. Dentro de estos 6 ejes hay 16 acciones estratégicas, ¿no? No quisiera nombrarlas todas porque me voy a tomar mucho tiempo, y además este es un esquema de lo que se ha presentado hoy día en el Consejo de Ministros. En los próximos días ustedes van a ver, se va a publicar en la web del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional el documento completo que ya está terminado, hoy día se ha distribuido en el Consejo de Ministros, donde ustedes van a ver que se trata de 6 ejes, 16 acciones estratégicas destinadas a fortalecer y modernizar la Policía Nacional, pero sobre todo tiene especificidades, es decir, no objetivos precisos, hay reflexiones muy profundas y además se muestra cómo así este es el resultado de una reflexión verdaderamente seria y de un trabajo intenso. Y adicionalmente lo siguiente, viene financiado, es decir, se ha hecho un estimado, creo, correcto de su financiamiento en los próximos años. Esto no significa que en los próximos meses que restan del gobierno de transición y emergencia no se vaya a avanzar. Ya empezamos a avanzar en algunos de estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en materia de tecnologías de la información, en lo que es las capacitaciones diversas que necesita la Policía Nacional, ¿no? En el replaneamiento de las escuelas de policía, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya estamos avanzando y esperamos dejar un avance en lo que podamos, ¿no? El espacio breve que tiene en el tiempo este gobierno no permitiría, por supuesto, llegar ni a la cuarta parte del plan, pero lo importante es que le dejamos a la Policía Nacional algo que es de ellos. Nosotros actuamos como facilitadores en este caso, les generamos el espacio, les damos la autoridad, entonces la Policía Nacional tiene su propio plan. Y esta gestión ha estado marcada por eso. Por ejemplo, en el tema de los ascensos internos de la Policía Nacional, por primera vez en su historia, ningún político ha influido o ha interferido. La Policía Nacional ha tomado sus propias decisiones sobre ascensos, por primera vez en su historia. En el caso de los cambios que están ocurriendo ahora, y todos recibimos llamadas, o notas solicitando que alguna u otra persona que es destacada seguramente sea trasladada a tal o cual lugar. Bueno, ninguno de esos pedidos se atiende. La Policía Nacional decide en comités, en grupos de trabajo, en comités de trabajo. Se pueden equivocar, hacer las cosas más o menos bien o hacerlas bien, vamos a ver. Pero lo importante es que sea la propia Policía Nacional la que lo haga, que nadie interfiera con las cuestiones internas de la Policía Nacional. El Ministerio del Interior es el órgano rector del sector y el ministro está a la cabeza del sector, pero la Policía Nacional tiene una jefatura y tiene un comando. Es cierto que hay influencia, tiene que haber influencia política en el sentido de diseñar políticas, ¿no? O dar orientaciones desde el Ministerio del Interior en coordinación con la policía. Pero quien desarrolla las operaciones, quien decide técnica y profesionalmente las operaciones es la propia Policía Nacional del Perú. Y ese recoger de su identidad creo que le va a hacer mucho bien y se vienen cambios muy importantes de esta institución. Realmente es una de las instituciones que sí, tiene problemas y se van a resolver más sólidas en nuestro país. Eso es, gracias. Hola, muchas gracias, señores ministros. Vamos a pasar a las preguntas de la prensa. Quiero pedirles, por favor, que sea solo una pregunta por medio. Ustedes saben que el tiempo es corto. Entonces pasamos con Miguel Infantas de TV Perú.
Muy buenas tardes, ministros. Es bastante complicado resumir todo en una sola pregunta porque hay varias cosas que se puede analizar. Número uno, ministra, me gustaría que ha recalcado usted la palabra estricto en esta nueva etapa del confinamiento. Me gustaría que nos marque la diferencia de lo que ha venido siendo estos días a lo que tendrá que ser a partir de marzo. Para el ministro Ugarte, esta mañana escuché una entrevista que tuvo en RPP Noticias sobre una situación complicada para la importación de algunos productos que podrían servir para la concentración de oxígeno. ¿Esto ha quedado claro, ministro? O sea, cualquier persona podría importar este tipo de concentrador de oxígenos. Y también la misma pregunta sobre el sector privado. ¿Puede traer vacunas al país? Eso sería bueno aclararlo para la ciudadanía. Y respecto al oxígeno, ministro, también hay un problema dentro de la Universidad Nacional de Ingeniería y hoy estamos dependiendo de países vecinos para traer oxígeno al Perú. ¿Por qué no se resuelve la capacidad de la universidad, desde la UNI, que se tenía planificado una distribución de sistemas de oxígeno a nivel nacional, si mal no tengo entendido? Y una última cuestión final, ministra, es sobre el sector privado. Las MIPES están pidiendo una salvaguarda a las importaciones porque viene afectando la economía nacional y se pide, por ejemplo, a la importación de prendas desde la China. El último registro, por ejemplo, en el sector textil se tiene que ha caído el sector textil en 35.9%, mientras la importación de prendas ha crecido en 54.3%. Eso puede marcar cierta diferencia en el marco de la reactivación económica. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por las preguntas. La diferencia entre las medidas para situaciones de riesgo extremo, las medidas que hemos venido aplicando, por ejemplo, en Lima, y que se van a aplicar hasta el 28 de febrero, ¿no? Es una suerte de cuarentena que denominamos diferente. ¿Qué quiere decir? Que en principio todas las personas actualmente nos quedamos en casa y salvo aquellas actividades que se han denominado como servicios esenciales están operando. A partir del 1 de marzo y por 14 días, acuérdense que estamos evaluando permanentemente cómo va la tasa de contagios, la tasa de fallecimientos, etcétera. Entonces, a partir del 1 de marzo y por 14 días, ya no hay cuarentena, para ser más clara. Pero sí hay inmovilización social obligatoria, lo que se conoce como toque de queda, entre 9 de la noche y 4 de la mañana. Y le hemos puesto estricta porque no queremos, o sea, como vamos a estar en el día circulando, queremos conservar un número de horas al menos sin circulación de las personas. Y esta inmovilización social estricta también será el día domingo. O sea, de lunes a sábado podremos realizar nuestras actividades laborales y ahí recomendamos que las personas salgamos, si vamos a trabajar y nos desplazamos para retornar a casa, evitar las aglomeraciones de personas, evitar espacios cerrados donde no hay ventilación, porque está demostrado que esos son los espacios más críticos de contagio. Entonces, como no queremos perder el camino recorrido, no queremos perder esta ligera desaceleración que nos ha narrado muy bien el ministro de Salud, tenemos que adoptar estas medidas de una naturaleza más estricta para que las personas no nos movilicemos durante periodos que en principio nos ayudan a evitar la interacción, la formación de grupos humanos y con ello el contagio. ¿Ok? Ministro, si usted puede responder las otras preguntas vinculadas a salud. Sobre la pregunta referida a los concentradores de oxígeno, que efectivamente el congresista Dieter Columbus dio unas declaraciones hoy en la mañana, que yo aclaré en la brevedad del tiempo que se podía, pero que paso a explicar con detalle.
porque la versión que le ha llegado al congresista es una información absolutamente parcial, y completo la información para que lo entiendan todos. De acuerdo a la ley de medicamentos que rige desde el año 2009 y su reglamento del 2011, para importar dispositivos médicos, así como para importar medicamentos, se necesita obviamente un registro. Es decir, en DIGEMIT tienen que registrarse las empresas que se especializan en esa función, porque tienen que tener determinadas características. Pero en condiciones de excepción, en condiciones de emergencia, ese requisito se flexibiliza y se permite también a otras empresas que no están registradas para ese fin importar, ¿ok? Pero igual tienen que notificar a DIGEMIT y estar registradas por DIGEMIT, porque sí tiene que haber un registro de lo que se importa, porque si son concentradores de oxígeno tienen que tener determinadas condiciones de calidad, etcétera, que DIGEMIT como órgano regulador del Estado en el campo de los medicamentos y dispositivos médicos tiene que registrar. Pero la ley también dice que si estas reglas, que son las reglas del mercado, ¿no es cierto?, empresas que se especializan, que se inscriben, que importan y que venden, si en esas condiciones, o pese a esas condiciones, no hay suficiente abastecimiento, incluso las personas pueden hacerlo por excepción, es decir, personas que necesitan, no para efectos de negocio, sino para uso personal directo. Eso está en la ley y sirve, les pongo un ejemplo. Hay productos oncológicos que de repente no están en el país, no circulan, no están inscritos, pero algún colega médico sabe que eso está registrado en otro país, entonces él prescribe ese medicamento. La persona o la familia interesada puede traer ese medicamento, no para negocio, ¿no es cierto?, es para uso. El registro, la inscripción de la importación, nomás para efectos de registro, requiere la receta médica, porque si no uno podría estar trayendo por fuera de registro para negocio, ¿no es cierto? Entonces, así como ahora se ve todos los días para el uso de los balones de oxígeno y la venta de los balones de oxígeno, para evitar la especulación, la receta médica de que la persona tal requiere oxígeno, igualito se pide para que la persona tal requiere tal medicamento, y en este caso requiere el concentrador de oxígeno. Esto que les estoy diciendo se lo voy a decir en números para que vean ustedes la realidad. Por certificados de registro sanitario, o sea, empresas que se dedican permanentemente a este fin, hay 14 registros en el país. Certificados de registro que se han ampliado en esta última etapa, 170, que son todas las empresas que están vendiendo concentradores de oxígeno. Autorizaciones excepcionales, o sea, empresas que no se dedican a este rubro. En la mañana, don Fernando Carvalho preguntó por una empresa que había pedido adquirir, importar una para sus trabajadores, no para negocio, para sus trabajadores. Yo no tenía información en ese momento, ahora les digo, ya está registrada. Pero no solo esa, hay 223 empresas que se han registrado en este periodo para importar, no para negocios, sino para usos de sus trabajadores o incluso para donar. Pero además, también se ha registrado en DIGEMIT las personas individuales que han pedido poder traer, tampoco para negocios, sino para su uso personal. Ahí es donde se pide la receta médica, justamente para evitar cualquier proceso de especulación. ¿Y saben cuántas personas están registradas y ya importaron o están en ese proceso? 290. O sea, en total tenemos 697 o empresas dedicadas al rubro o empresas no dedicadas y que han hecho este paso, o personas. Y todo está registrado en DIGEMIT. Entonces, no hay ninguna traba
ninguna traba para que se pueda incorporar este tipo de digamos, suplementos médicos para esta situación tan particular. Por lo tanto, debemos dejar absolutamente claro, y además, si hay algún problema, alguien que dice tengo una traba, nos informan y nosotros le damos curso porque la ley lo permite. Y además, en circunstancias como esta, no se puede estar poniendo trabas administrativas ni de ningún tipo. Pero sí queremos ser muy cuidadosos en que no sirva para especulación, ¿no es cierto? Porque lo que se ha visto y es lo que se ha denunciado es que plantas que tenían dispositivos concentradores que tenían un determinado precio normal se han multiplicado los precios. Y ese sí es un inconveniente que... También han registrado plantas de oxígeno. Hay 32 plantas de oxígeno que han sido importadas para estos fines en este periodo, aparte de las que han sido donadas y demás. Entonces, esta es la respuesta sobre esta inquietud y cualquier aclaración adicional con mucho gusto. Muchas gracias, ministros. Vamos a la siguiente pregunta, que es de Alexandra Ampuero, de Hildebrand en sus 13. Buenas tardes, ministros. Premier, ¿está usted al tanto de cómo se están conduciendo las investigaciones por el Vacunagate dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Cuál será el castigo en específico para el embajador Arturo Jarama, principal responsable de la negociación irregular con Sinopharm? Las últimas declaraciones del ministro Wagner dan a entender que Cancillería funcionó solo como mesa de partes entre el laboratorio Sinopharm y el MINSA. ¿Es eso cierto? A una semana de destapado el escándalo, ¿ya tiene conocimiento de la real magnitud de la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores? Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Como ustedes conocen, inmediatamente conocidos los hechos, se dispuso la creación de una comisión investigadora que está bajo el Ministerio de Salud, pero ellos están analizando todo el problema en general. Precisamente el día de mañana se cumplen los 10 días en el que nos deben dar un reporte. Estoy segura que muchas de las interrogantes, si no todas, que nos ha formulado, debe presentarse en dicho informe. Desde la presidencia del Consejo de Ministros, como es de conocimiento público, inmediatamente recibida la información a través del Instituto Nacional de Salud de la relación de personas que se habrían beneficiado con estas dosis, ¿no?, que habían sido solicitadas para efectos de los equipos de investigación encargados de los ensayos clínicos, pusimos en conocimiento de esta información a las autoridades correspondientes, tanto del Ministerio Público como de la Contraloría General de la República, el Procurador General del Estado, así como del Congreso de la República, en seguimiento a una invitación que ellos nos formularon el día jueves 11 de febrero para informar acerca en ese día de la vacunación del expresidente de la República. Entonces, mañana probablemente tengamos la información que ustedes están esperando y nosotros también, porque como bien ha señalado el presidente Sagasti, este gobierno de transición y emergencia no va a parar hasta que se conozca toda la verdad sobre lo sucedido y eventualmente se sancionen a los responsables que se individualicen. Gracias. Muchas gracias. Vamos con la pregunta de Kenneth Vargas, de Willax. Sí, buenas tardes con todos. Bueno, en primer lugar, para el Ministerio del Interior, la gran preocupación en Lima, hemos visto en San Juan de Urigancho, por eventuales mafias que están enquistadas en estos procesos de la recarga de oxígeno. Si la unidad de inteligencia policial, si las unidades de inteligencia, agentes encubiertos van a enquistarse, por así decirlo, y van a investigar esto, porque hasta ahora hemos visto solo agentes de las comisarías, cuando que tratan de ordenar las colas, pero tal vez se necesita la inteligencia operativa de la policía por estas eventuales mafias, corroborarlas. Respecto al MINSA, para el ministro Ugarte, ¿cuál es la real meta? Dijo hace un momento que son 32 plantas de oxígeno que las va a importar, ¿no? Incluso de oxígeno de Chile y de oxígeno de las mineras que van a importarse. ¿Cuál es la meta en el gobierno antes de julio respecto a los hospitales y las plantas de oxígeno? Es decir, el total de hospitales, el 100%, tendría que tener el oxígeno para julio o en estos meses, o tal vez solo la mitad.
¿no? Esta pregunta creo que es apremiante porque muchas familias cuyos familiares están muriendo esperan la celeridad del gobierno, ¿no? ¿Cuántas plantas se van a traer en total, si los hospitales van a tener plantas? Y por último, una tercera, bueno, muchos candidatos presidenciales estos días están pidiendo al gobierno que sea transparente y que se den a conocer todos los contratos de las vacunas, Sinopharm y todos eventualmente. Bueno, ¿el gobierno va a dar a conocer estos contratos para la población o se va a mantener una política, bueno, de dejar en secreto estos contratos? Esas son las tres preguntas. Gracias. Antes de darle la palabra al ministro del Interior, empezaré por la última pregunta. Hemos informado que los contratos para la adquisición de estas vacunas de emergencia tienen una cláusula de confidencialidad que se enmarca dentro de lo que se conoce como el secreto comercial. Pero estas cláusulas de confidencialidad tienen una vigencia. Cuando termine la vigencia de estas cláusulas, se darán a conocer los contratos a través de las páginas web del Poder Ejecutivo y cualquier otra vía de transparencia. Entonces, esa es la respuesta. No es que nosotros no queremos dar a conocer los contratos en este momento. Lo que pasa es que estos contratos tienen esa cláusula de confidencialidad que tiene que respetarse. Y eso no solamente es para el Perú, pueden averiguar, y esto es los contratos de los laboratorios por tratarse de vacunas de emergencia, reitero, de un bien escaso y que además hay muchos procesos de negociación en simultáneo, por eso contienen estas cláusulas. Pueden consultar en cualquier otro país del mundo y es lo mismo. No es algo que nosotros estemos limitando, pero reitero, tienen un periodo de vigencia, luego del cual, y esto se enmarca dentro de la ley de transparencia, es una excepción, terminado el periodo de vigencia, serán dados a conocer como corresponde. Dependiendo del tipo de contrato, ¿no? Pueden ser entre 5 o 10 años, dependiendo del tipo de contrato, pueden darse, pero también dependiendo de que las partes liberen. Las cláusulas son acuerdo entre las partes, ¿no? Si en determinado momento, yo creo que a modo que haya más vacunas disponibles, eso opino como abogada, pienso que a modo que el mercado de las vacunas sea más amplio, que ya no haya toda esta, en realidad, competencia por adquisición de vacunas, porque no es que las vacunas están sobrando en el mundo, todos podemos ver, si seguimos la información internacional, la literatura internacional, nos podemos ver que estamos hablando de un bien escaso, muy valorado por la situación de pandemia mundial. Pero cuando esto se equilibre y haya una mayor producción, probablemente las partes ya van a flexibilizar no solamente este tipo de cláusulas, sino otras. Y además acordémonos, no olvidemos nunca que estamos hablando de una vacuna de emergencia. Gracias. Adelante. ¿Qué les parece si seguimos el orden? Vamos el orden. Muchas gracias. El ministro tenía que responder una pregunta. Gracias. Sí, claro. Buena pregunta. El trabajo en las comisarías es visible, el trabajo de inteligencia no es visible, es invisible, pero se hace. En ese sentido se está trabajando. No puedo darles por ahora los detalles, pero en los próximos días tengan la seguridad que tendrán noticias. Gracias. Es el turno de Jorge Malborg de Latina. Perdón, vamos a continuar con el orden, por favor, el señor. Ya está listo. Ok, hay una disculpe. Pregunta para el ministro. Sí. Okay. Disculpe, sino que. No. Sí. Mencioné hace un momento que estamos en espera, en los próximos días empiezan a llegar toneladas de oxígeno, que son parte de ellas importación-compra por parte del Estado, que son 960 toneladas, que son las primeras que van a llegar. Luego hay también donación, son otras 1000 toneladas, y lo que fue suscrito ayer con la empresa Sauder, que es donación de la empresa Sauder, 2.500, y esa ya empezó, digamos, a abastecer, empezando por el sur, ¿no? Pero esa es una estrategia para oxígeno. Una segunda estrategia que es conocida porque está desde el año pasado, durante la primera ola, es plantas de oxígeno. Es decir, el Estado, los hospitales del sector público y también los privados no tenían, obviamente, plantas de oxígeno, se abastecían del mercado. Por eso es que al inicio de la pandemia, ¿cuántas plantas habían en el sector público? Es decir,
en hospitales públicos, sean del Ministerio de Salud o de Salud, 9. ¿Cuántas hay ahora? Hay alrededor de 70. ¿Cuántas estimamos que debieran haber para tener, digamos, un abastecimiento garantizado en todos los hospitales público-privados? Estimamos entre 150 a 200. Pero, ¿por qué no les digo una cifra exacta? Porque eso es relativo, porque las plantas pueden ser, se mide por su capacidad de producción de oxígeno, ¿no? Entonces, las más pequeñas, aunque hay un poco más pequeñas, pero digamos, las más pequeñas son 10 metros cúbicos por hora, así se mide. Está saliendo oxígeno, si está en 24, funcionando las 24 horas, tiene 240 metros cúbicos día, ¿no es cierto? Pero si tiene capacidad de 20 metros cúbicos, se duplica, y hay de 30, de 40, de 50, hasta de 100. Entonces depende qué plantas se tiene para decir cuántas se necesita. Cuanto más grandes, va a ser menor cantidad de números. Entonces, hay una estrategia, pero además hay esta otra estrategia que ya he hecho referencia, sobre todo para el primer nivel, para atención en hogares, que son los concentradores. Y ahí no solo el mercado está proveyendo, como ya hemos informado, sino el Estado también está adquiriendo para entregar, y es un proceso que ya está caminando, y por lo tanto cubrir ese déficit, ¿no es cierto? Entonces hay importación de oxígeno que viene en grandes tanques, son plantas y son concentradores. Esa es la mirada general y vamos a ir informando en los próximos días cómo se va cubriendo. Muchas gracias. Ahora sí es el turno de Jorge Malmborg de Latina. Premier, buenas tardes. Ministro, ¿cómo están? Tengo dos consultas breves, en realidad, Premier. La primera tiene que ser con una información que ha sido revelada por un diario acerca de 861 vacunas de Sinopharm que no se pueden utilizar en medio de esta investigación por el caso VacunaGate. Específicamente son 803 dosis que permanecen inmovilizadas en los almacenes de esta casa de estudios, es decir, la Universidad Cayetano Heredia, y 58 en la Universidad de San Marcos. Es decir, serían 861 vacunas de Sinopharm que permanecen en manos del fiscal Carrasco, pero que podrían ser, por ejemplo, utilizadas para el personal de la primera línea de atención que lo está esperando. Y otra consulta está relacionada a lo que ya ha empezado como una especie de debate. El mismo ministro de Salud ya había contestado el día lunes acerca de que las empresas o los privados puedan adquirir las vacunas, es decir, importarlas, y de esa manera empezar con un proceso de vacunación en su personal y en las familias de su personal. ¿Qué tan conveniente podría ser eso, ministro Ugarte? Usted ya había comentado de que lo que no se busca es que esto genere una competencia con el Estado. Sin embargo, si hablamos de un cronograma de vacunación en la que el presidente Francisco Sagasti ha establecido que para julio se tratarían de 10 millones de peruanos vacunados y de algunas, utilizando las matemáticas, por cómo va, no se concretaría, digamos, ese cronograma de vacunación. Y por eso la pregunta, ¿no sería bien de repente considerar que los privados puedan, o algunos privados, a través de mecanismos o restricciones, se pueda hacer la importación de vacunas y empezar con ellos de manera paralela con su personal? Muchas gracias. Su primera pregunta me permite hacer una precisión. Esas vacunas o esas vacunas experimentales no tienen nada que ver con el 1.000.000 de dosis de vacunas que el gobierno peruano ha adquirido de Sinopharm y que están siendo precisamente utilizadas en la inmunización del personal de salud. Esos lotes que usted ha mencionado son materia precisamente de la investigación de esas 2.000 dosis de vacunas experimentales que se solicitaron para el equipo de investigación vinculado a los ensayos clínicos. Entonces, nosotros no tenemos a nuestra disposición esas dosis, para clarificar. Nosotros, como Gobierno de Transición y Emergencia, damos cuenta en este momento de que el 1.000.000 de dosis compradas y pagadas por el Estado peruano se están aplicando al cuerpo médico. Sobre el tema de los privados, el ministro Ugarte lo ha explicado bastante. Yo quisiera simplemente reforzar que a nivel mundial los laboratorios están negociando con los estados.
Reitero, esto tiene que ver con que se trata todavía de un bien escaso. ¿Por qué se negocia con los estados? Porque se trata, además, primero, de que los estados podemos negociar a escala. Pero adicionalmente, como se tratan de vacunas de emergencia, los laboratorios exigen garantías, que son los estados que tienen que asumirlas, porque nosotros lo que queremos asegurar como Estado, como lo están haciendo todos los estados del mundo, es vacunar gratuitamente a toda la población. Aquí también va a funcionar la misma regla que les decía hace un momento, a modo que el mercado ofrezca más vacunas, van a ir ingresando seguramente progresivamente los privados. Este no es el momento porque nadie está vendiendo a privados, ¿ok? Y sobre cómo va la vacunación también me alegro mucho que nos haga esta pregunta, porque a veces decimos las matemáticas, ahora se vacunan a 12.000 diarias, si multiplicamos no se va a llegar a la meta, en fin. Miren, para llegar a la meta lo principal es tener las vacunas, primero. Segundo, de acuerdo a la información que nos ha dado el Ministerio de Salud, en este momento, acordémonos, solo se está vacunando al personal que esté en primera línea de atención. Y están trabajando 1.000 vacunadoras y vacunadores haciendo esta inmunización. Pero el Perú tiene 25.000 vacunadores, ministro, 25.000 vacunadores en promedio. Pero además hay 10.000 más de las fuerzas de la sanidad, de las Fuerzas Armadas, que se han capacitado para vacunar. Entonces, si hacemos matemáticas también y multiplicamos los 35.000 vacunadores que tenemos, y ojo, si tenemos vacunas disponibles, esto se va a acelerar. Yo entiendo y entendemos en el gobierno que todos tenemos expectativa por vacunarnos lo más pronto, y en eso estamos trabajando. Estamos, además de las vacunas que ya tenemos contratadas, porque algunas efectivamente van a venir en el segundo semestre, como AstraZeneca, eso lo hemos dicho desde el primer día de manera transparente. El canciller y el ministro de Salud, los equipos correspondientes, continúan negociando con otros laboratorios para poder concretar también la adquisición de más vacunas. Sobre todo lo que estamos viendo es quién nos puede dar las vacunas lo más pronto posible para poder lograr la meta que ha planteado el presidente. Gracias. A mí me he preguntado de la participación de los privados, aquí ya lo mencioné. Ya respondí. Sí, listo. Bueno, vamos con la última pregunta entonces de César Zúñiga de Exitosa. Ministro, buenas tardes. Continuando con el tema que usted ha venido conversando, si bien es cierto hay una meta que ya estableció el gobierno, el gobierno del presidente Francisco Sagasti, sin embargo puede haber vacunadores, pero si no hay vacunas, si no llegan al Perú, esto matemáticamente también va a ser imposible. ¿Hay un calendario en este caso que ustedes puedan establecer respecto a la llegada de, vamos a decir, un tercer lote de vacunas de repente, porque ya ha señalado que hay contratos firmados a través del mecanismo COVAX Facility también que ha señalado, pero ¿cuándo estarían llegando más vacunas al país? Y si ustedes ya tienen planificado de repente una llegada específica y una fecha que se puede decir, y en base a esto de repente también sacar un nuevo cálculo con respecto a lo que ustedes mencionan. Y continuando también con el tema del oxígeno, hasta julio, ¿cuántas plantas de oxígeno se piensan establecer? Porque si bien es cierto, puede llegar de Chile, puede permitir que se importe generadores de oxígeno, pero hay un déficit de más de 100 toneladas a diario de oxígeno que ustedes mismos han mencionado, y si hacemos cálculos también con respecto a lo que va a llegar y a lo que genera, en este caso, estos aparatos de oxígeno, pues no se llega a la cuota diaria. ¿Cuántas plantas de oxígeno en específico se van a instalar hasta la fecha de julio, que termina en este caso la gestión del presidente Francisco Sagasti? Gracias. Sobre el tema de la meta, como toda meta, es una meta aspiracional. Es algo que nos hemos planteado. ¿Y para qué nos planteamos las metas cuando hacemos planificación? Para hacer todo lo necesario para cumplirla. Y ahí hay dos opciones: o superamos la meta, ojalá sea así, y creo que ahí tenemos que poner todos el esfuerzo para hacerlo, o de repente tenemos algunas dificultades. Ya tenemos los contratos que he mencionado. De estos,
Hay algunos que ya nos han confirmado que empezarían a enviar lotes a partir de marzo, como el caso de Pfizer y la vacuna Pfizer bajo COVAX Facility. No tenemos el día exacto y por eso no se los damos. Y porque ya hemos aprendido, recordarán que yo fui quien dio una fecha, nunca olvidaré que dije el 9 de febrero, finalmente llegaron el 7, pero igual me cayó golpe por el hecho de haber dicho una fecha que no se cumplió. Entonces, desde esa experiencia y desde esa experiencia vamos a dar fecha cuando estén en el avión. Entonces les decimos, ya, van a llegar en marzo. Cuando ya estén despegando las vacunas para Perú, les diremos, van a llegar pasado mañana, como hemos hecho en las dos últimas oportunidades, y creo que ninguno de nosotros se ha sentido frustrado, sino por el contrario, hemos generado una expectativa controlada. Entonces, vamos a tener vacunas a partir de marzo, sí, y ya tenemos un cronograma por mes, pero no todavía por día, y tan pronto lo tengamos por día, lo pondremos a disposición para que toda la ciudadanía también vaya haciendo un monitoreo de cuándo le corresponde la vacunación de acuerdo a las prioridades que están publicadas. Sí. Hay una idea que quisiera que quede clara, porque la doctora Mazzetti en determinado momento dijo que había una brecha de 110 toneladas día, ¿no es cierto?, de oxígeno. Pero la brecha depende de dos factores: de cuánto crece la demanda. Es decir, una cosa es que tengamos una cantidad de enfermos, digamos, como 500 diarios o 1000 diarios, y otra cosa es que tengamos 100, ¿no es cierto? Y depende también, para cerrar la brecha, de la oferta. Y ahí es la pregunta, ¿cuántas plantas, cuántas toneladas, qué sé yo, se puede importar? Entonces, pero no es una cantidad fija, es lo que quiero transmitirles. Y nosotros estamos trabajando en los dos niveles. Todas las medidas de contención que se están haciendo y lo que se está observando, por ejemplo, en esta reducción, la tendencia a la reducción de casos y también espaciamiento en la cantidad de fallecidos, su efecto concreto es que se reduce la demanda de oxígeno. Por lo tanto, ya no es la misma de hace 15 días. Pero por otro lado, y eso es clarísimo, tenemos que incrementar la demanda. Y esa demanda vamos a seguirla incrementando hasta que esa brecha desaparezca. ¿Cuánto va a ser eso? Va a depender de los dos factores, ¿no es cierto? Y va a depender, digamos, el tiempo, en qué momento se llega, va a depender de cuánto estamos influyendo en el curso general de la pandemia. Si nos quedamos cruzados de brazos, eso se va a prolongar. Pero si hacemos lo que estamos haciendo, y no solo como gobierno, ¿no?, sino como país, como sociedad, porque gran parte de la responsabilidad está en todos nosotros, en protegernos, en no tener reuniones en conjunto, en hacer distanciamiento social, lo que vamos a contribuir es a esa reducción de la demanda, y por lo tanto con la oferta, tanto lo que ya hemos señalado como importación, más lo que está siendo reforzado por el lado de las plantas, que adiciono para que tengan también una idea. Hay 3 estrategias específicas para la ampliación de plantas. Uno es la compra. Se preguntó antes, se me pasó a responder la compra, por ejemplo, de la UNI. Efectivamente, ahí estamos revisando eso, así como la oferta por el lado de la Universidad Católica, para poder tener el máximo posible, ¿no es cierto? En segundo lugar, es las donaciones, que siguen llegando a través de Respira Perú y a través de diversas iniciativas privadas, que están muy activas y muy solidarias. La semana pasada hemos inaugurado, por ejemplo, 2 plantas que donó Respira Perú para el Hospital Loaiza, y eso abastece para 40 camas con oxígeno las 24 horas. Y así están llegando. Pero además hay otra línea de trabajo, porque muchas de las plantas que se instalaron el año pasado están requiriendo mantenimiento.
Y esa es otra estrategia de habilitación de plantas. El Estado nunca ha manejado pues plantas de oxígeno, ¿no es cierto? Y esta es parte de nuestra tarea para que haya una capacidad operativa la más amplia posible. Entonces, lo que quiero es transmitirles esto, que el determinar cuántas plantas o cuántas toneladas de oxígeno depende de que no crezca la demanda, sino que al contrario se reduzca y que ampliemos la capacidad de producción o de importación, que es lo que estamos haciendo desde el otro lado. Muchas gracias. Entonces, eso sería todo, salvo quieran dar un mensaje adicional. Sí, quisiera aprovechar para señalar algunos temas complementarios en relación a las medidas. En primer lugar, la norma que ajusta las medidas tanto para la situación de riesgo extremo, y ustedes van a ver también que hay unos ajustes en riesgo alto, riesgo moderado y riesgo muy alto, va a salir publicada el día sábado, ¿no? Para precisamente tener la oportunidad de que las personas no se confundan. Las medidas que tomamos hace 2 semanas siguen vigentes hasta este domingo. Las medidas que estamos anunciando hoy van a estar vigentes a partir del día lunes 1 de marzo. Me han avisado que por las redes las personas preguntan si vamos a poder ir a las playas. Quienes vivimos o viven en lugares de riesgo moderado y alto van a poder usar las playas, pero se va a usar de acuerdo al protocolo que se ha aprobado con tal propósito, a efectos de guardar el distanciamiento, de asegurar que las playas tampoco no estén tan llenas de gente y de esta manera prevenir los contagios. Pero ciudades, por ejemplo, o zonas como Lima, no vamos a poder usar las playas porque seguimos en riesgo extremo. Lo que hemos hecho, como les dije al iniciar esta conferencia de prensa, es ajustar las medidas. Hemos escuchado a la ciudadanía, hemos escuchado a los gremios, hemos escuchado a las asociaciones de restaurantes, hemos escuchado a las organizaciones, por ejemplo, de peluquerías y otros gremios que nos han indicado que cuentan con sus protocolos, que van a ser muy estrictos en el cumplimiento de los protocolos, pero que levantemos la cuarentena. Hemos estado en una cuarentena, podemos calificar moderada. Nosotros dijimos una cuarentena diferente que nos permitía realizar determinadas actividades esenciales. Sin embargo, a partir del lunes 1 ya no estamos en cuarentena, pero como tenemos que limitar la movilización de las personas, vamos a tener lo que se conoce como toque de queda de 9 de la noche a 4 de la mañana, y los días domingos también nos quedaremos en casa. Inmovilización social obligatoria, un día a la semana. Sé que es un nuevo esfuerzo, sabemos que es un esfuerzo para todos, pero este día a la semana nos va a permitir evitar que un día a la semana no circulemos y de esta manera evitemos los contagios, con el efecto en no saturar el sistema de salud e ir manteniendo estos indicadores que, como bien ha señalado el doctor Ugarte, están desacelerándose, pero todavía ni siquiera podemos hablar de una meseta o una tendencia decisiva que nos diga que hemos salido de esta segunda ola. El mensaje, por favor, es seguirnos cuidando. No evitemos las aglomeraciones, no permanezcamos en espacios cerrados sin ventilación. Guardemos la distancia física, usemos mascarilla, lavado constante de manos. Simultáneamente a las acciones que ustedes van a encontrar, que ya están difundidas a través de las redes,
También hoy día hemos aprobado que desde los diversos sectores y desde los programas de apoyo social que se tienen, se va a empezar en los próximos días también operativos para la distribución de mascarillas y alcohol gel, sobre todo en aquellos puntos que han sido calificados como puntos rojos de la ciudad. Estamos trabajando de la mano con la Municipalidad Metropolitana de Lima para que el día lunes, que se reanudan las actividades, podamos tener un mejor control de las áreas donde se producen aglomeraciones. Por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras de Gamarra están ávidos de reiniciar sus labores, obviamente porque la situación económica no da para más, pero tenemos que hacerlo de forma ordenada para no tener que volver a una cuarentena. El gobierno actual no quiere cuarentenas, pero tampoco queremos seguirnos contagiando. Tenemos que seguir con las acciones de prevención y aquí todos tenemos una responsabilidad. Nosotros, desde el cumplimiento de nuestra función como servidores públicos, pero también toda la ciudadanía respetando estas medidas que van a irse flexibilizando también a modo que avance el proceso de vacunación. Y bueno, ayúdennos, les pedimos ayuda a los medios de comunicación también en la transmisión del mensaje de cuidado personal. Nos cuidamos para poder cuidar de los demás. Muchas gracias. Bien, ha sido conferencia Muchas de prensa gracias, señores ministros. del Consejo de Ministros, donde se anunció una serie de restricciones para hacer frente a la segunda ola del nuevo coronavirus. Vamos a continuar con la programación regular de TV Perú.